Bien, Ali, vamos a esperar que el resto se una. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y continuamos. Bien, ya estamos casi todas las mismas que estábamos antes. Sole, te pudiste enganchar, así que buenísimo. Entonces, vamos a ir viendo ahora un poquitito en qué se van a diferenciar precisamente esto de las neurosis y la psicosis. Previamente a esto, obviamente vamos a hacer la aclaración de lo que estábamos viendo antes, cuando yo decía que esas cosas, esas vivencias se iban guardando. No es que yo digo, las voy a guardar en. La psiquis, nuestra psiquis, normalmente las guarda de manera independiente. Funciona con autonomía, por decirlo de alguna manera. Después les voy a también compartir una nota que es muy interesante y que precisamente nos habla, la nota explica de una manera muy, muy clara, obviamente cuál es la diferencia entre psiquis y mente. Porque en la mente también va a almacenar la memoria, la inteligencia, las cosas aprendidas y todo ese tipo de cosas. Esto es obviamente es algo que no es que yo necesito conocer para trabajar en una farmacia. Pero la realidad, conociendo un poco todo esto, me va a poder ayudar a interpretar qué es lo que le está pasando a la persona que tiene estos inconvenientes, estos padeceres. Entonces, vamos a volver de nuevo al pizarrón. Vamos a volver con el tema precisamente de esto que era, o sea, de las diferencias que había entre estas dos estructuras psíquicas, que eran precisamente las neurosis y obviamente las psicosis. Habíamos visto que las neurosis, obviamente, yo estaba consciente de que algo me estaba pasando, y que obviamente generaban y solían generar bastante ansiedad. Pero, ¿qué me está pasando? Si nosotros hablamos de neurosis, nos vamos a encontrar con muchas patologías, como precisamente lo que es la ansiedad generalizada, en la cual se van a incluir también
las fobias, que la fobia no es otra cosa que un miedo irracional a algo. Y cuando hablamos de miedo irracional, quiere decir que no tiene un justificativo, que no tiene algo que me permita y me diga, ah, yo le tengo miedo a esto por tal cosa. Vamos a poner un ejemplo. El miedo a los perros es algo que es muy frecuente. ¿eh? Que yo tengo dos situaciones. Alguna vez tuve algún problema con un perro. Vamos a suponer que iba caminando por la calle, me mordió un perro, me lastimó. Es lógico que si yo me vuelvo a enfrentar a un perro, lo mire con resquemor, le tenga miedo. Eso no es un miedo irracional, es un miedo lógico. Ahora, si yo nunca, jamás en la vida tuve algún problema con un perro, que yo le tenga miedo al perro es un miedo irracional. Por lo tanto, la historia cambia. Y cuando hablamos de fobias, existen infinidad de fobias. Acabo de nombrar los perros, pero pueden ser los bichos, al encierro, la claustrofobia, a los espacios abiertos, agorafobia, a las arañas, también algo muy frecuente. Y algo que es muy característico de las fobias es que siempre va a presentar un comportamiento contrafóbico. ¿Qué quiere decir? Le tengo miedo a los perros, voy caminando por la calle, me cruzo con un perro y voy a empezar, San Roque, que ese perro no me mire ni me toque, que es muy frecuente. San Roque se le dice que es el santo patrono de los perros. Entonces, eso me va a calmar. Tengo miedo a las arañas. Voy a comprar seguramente aerosoles para matar arañas. Le tengo miedo a las arañas. Todos esos comportamientos que van a hacer que yo me sienta protegida, obviamente va a caracterizar a cada una de las fobias. Pero también tenemos que tener en cuenta que las fobias pueden tener distintos grados. Pueden tener un grado leve, un grado moderado o un grado realmente grave. ¿En qué sentido? Que obviamente yo voy a diferenciarlo dependiendo mucho de el hecho si me permite realizar mi vida normalmente. Obviamente si yo vivo feliz y tranquila sin ningún problema y sé que tengo algún problemita, por ejemplo, de estos, que no me joroba, porque bueno, yo ya sé que si le tengo miedo a las arañas, no me expongo a las arañas, o tengo 18 aerosoles matarañas, no voy a tener problema, voy a seguir con mi vida normal. Ahora, sería muy diferente si yo estoy todo el tiempo, sentí algo, todo el tiempo así, que realmente me va a afectar mi calidad de vida. Por lo tanto, es algo que siempre va a haber grados. Y dependiendo del grado, va a hacer que sea más molesto o menos molesto. Obviamente, cuando yo no puedo realizar mi vida en forma normal,
ahí sí necesito tratamiento. Yo tengo unas cuantas, ahora les voy contando algunas. Yo, por ejemplo, tengo fobia social. ¿Qué significa la fobia social? Que es una de las cosas que es muy frecuente, muy común y muy tapada y muy confundida. La fobia social no es que yo le tengo miedo a la sociedad, sino que la fobia social suele presentarse con ese miedo irracional a ser juzgado, a ser evaluado. Que ustedes me van a decir, pero eso parece timidez. No. La timidez se diferencia de lo que es la fobia social, obviamente por una cosita muy, muy sencilla. Una persona que es tímida, le va a costar hablar, le va a costar relacionarse, va a preferir siempre la soledad o el mismo grupo con quien ya logró la confianza. Y si está en un lugar nuevo, va a sentir malestar, pero en el momento que se va, vuelve la tranquilidad. En cambio, en la fobia social no. En la fobia social, ese sentimiento va a incluso estar con personas allegadas, incluso con parientes, que no me atrevo a decirle tal o cual cosa, aunque yo vea que está mal. Y cuando la persona se va de un lugar, sigue con la idea en la cabeza, sigue con la rumiación en la cabeza, porque no dije tal cosa, porque no dije tal otra, porque acepté, porque rechacé, por qué. Y va generando una angustia y una ansiedad muy importante en el transcurso. Yo me acuerdo que cuando estaba cursando en la facultad, mi fobia social impedía, o sea, cada vez que iba a rendir era una tortura. Tenía mi elemento contrafóbico, tenía un denario que me había regalado un amigo y lo tenía siempre en el bolsillo del delantal cuando iba a rendir. Y eso me calmaba. A veces, no siempre, a veces más de una vez me fui llorando diciendo no. Obviamente me estaba afectando mi vida. Me estaba afectando porque tenía que rendir los finales para poder terminar la carrera y no lo podía hacer. Hasta que, obviamente, hice terapia, me medicaron por un tiempito, pude afrontar y enfrentar todas esas situaciones y terminé. Tanto de la ansiedad generalizada como de las fobias, el grado extremo es el famoso ataque de pánico. No todas las personas que sufren de fobias o de ansiedad generalizada van a tener un ataque de pánico. No necesariamente. Todo va a depender precisamente del grado que se tenga. Muchas personas van a tener una vida normal, sin ningún inconveniente, y obviamente no van a tener que hacer ningún tipo de tratamiento. Otra de las cosas, obviamente, va a ser el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, como precisamente el nombre, es como que hay una obsesión
la persona está obsesionada con algo y va a tener una conducta que está obviamente ahí relacionada con esa obsesión. Les cuento otra. Yo no sé por qué, obviamente, cada vez que subo o bajo una escalera, tengo que contar los escalones. Obviamente es una obsesión que tengo con los escalones. Y obviamente cada vez que subo y bajo una escalera, cuento los escalones. La escalera que sé. Obviamente esto es algo que a mí no me afecta en nada, en ningún tipo de desempeño en mi vida, porque en mi facultad estaba plagada de escaleras. Había escaleras para ir acá, para ir allá, había que subir y bajar escaleras todo el tiempo. Muchas veces me pasó que cuando iba subiendo la escalera o bajando la escalera para algún lado, me encontraba con algún compañero o con alguien conocido y subíamos y bajábamos la escalera a charlar. Ahí yo me olvidaba que tenía que contar los escalones. Obviamente si subía sola o bajaba sola, contaba los escalones. Hubiera sido muy diferente, y ahí sí me hubiera afectado mi calidad de vida, que si yo evitaba bajar o subir con una persona la escalera porque no iba a poder contar los escalones, o si una vez que hubiera llegado arriba o abajo, dependiendo si subía o bajaba, hubiera vuelto a subir sola la escalera o a bajar sola la escalera para poder contar los escalones. Son cosas, se dan cuenta que como uno afecta o no afecta la vida, obviamente requerirá o no requerirá tratamiento. En esto, en la fobia, sí tuve que hacer tratamiento porque obviamente me estaba afectando. Estaba afectando mi desempeño estudiantil, estaba afectando mi carrera. Esta otra, no. Tener una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo. De este sigo, ¿eh? De hecho, el lugar donde yo, acá, el lugar donde trabajo, tengo que subir una escalera porque está en la parte de arriba de la casa, y fácil esa escalera la subo y la bajo 10 veces al día. Y las 10 veces al día, como por lo general la subo sola o la bajo sola, cuento 1, 2, 3, 4, tiene 17 escalones. A esta altura me sé cuántos escalones tiene cada una de las escaleras de mi facultad. Y así con todo. Pero vuelvo a repetir, no me afecta. Trastornos obsesivos compulsivos hay millones. Están los que son obsesivos por la limpieza, por la limpieza de las manos, por la higiene. Hay algunos que tienen, pueden, o sea, apagué la luz, salí de casa, apagué la luz, no apagué la luz, apagué el gas, dejé el gas prendido. ¿Qué? No, no, sí, estará bien cerrada la puerta. Muchas veces va a ocurrir en la cual salí, hice 3 cuadras y dije, ay, habrá quedado bien cerrada la puerta y me vuelvo. Ah, no, está bien cerrada. Sí, pero habrá quedado cerrada en serio. Y tengo que volver. Que no es lo mismo. Mm. Dentro de lo que son las neurosis, si nosotros nos ponemos a investigar un poquitito nuestro comportamiento diario, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos algo. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no van a afectar mi vida diaria. Por eso no le damos demasiada importancia. Y volvemos al principio y decimos, obviamente, esto de neurosis, que está totalmente desvirtuada la palabra, y van a decir, se va a utilizar la palabra neurótica, neurótico, como un insulto, como que algo que está todo mal. Y si nos damos cuenta, es algo que obviamente nos puede pasar y nos pasa a cualquiera. Y que obviamente la gran mayoría de las veces
es algo que no va a afectar mi vida. Entonces, obviamente, no va a haber ningún inconveniente, ningún problema. Ahora ya es muy diferente si, obviamente, me está afectando mi vida. Ahí es donde se debe consultar precisamente para hacer un tratamiento, para mejorar un poco, bien como decíamos, para tratar de pintar ese cacharrito que era la psiquis y que quede un poquito mejor. También tenemos lo que son lo que es el estrés traumático. Esto es algo que ya es más común y bastante lógico, porque cualquier persona que haya sufrido un trauma, sea el que sea, obviamente va a tener un tiempito en el cual le va a llevar la aceptación de eso que le ocurrió. Porque obviamente cuando uno sufre algo que es traumático, y algo que es traumático va a depender también mucho de la persona o de la personalidad de cada persona, porque para algunas personas algo traumático es que se le quiebre una uña. Obviamente algo traumático es un poquitito más fuerte. La muerte de un ser querido, no tanto, eso ya entraría más dentro de lo que es la tristeza, que vamos a ver ahora la diferencia entre tristeza y depresión. Cuando hablamos de estrés postraumático, estamos hablando de algo realmente traumático. Un choque, algún episodio de violencia, algún episodio obviamente en la guerra, eso ni hablar, cosas realmente que choquearon. Y por último, obviamente, entre los más frecuentes, obviamente vamos a tener la depresión. Ansiedad y depresión, como habíamos dicho al principio, son las dos patologías que más frecuentemente se van a dar o que vamos a ver en la farmacia, aquellas personas que obviamente están siguiendo un tratamiento y que necesitan la medicación, y lo vamos a ver precisamente, son esas dos patologías que vamos a ver más frecuentemente en la farmacia. Por eso, tanto de ansiedad como de depresión vamos a hablar un poco más extendido ya la semana que viene. Como habíamos dicho en las psicosis, hay una pérdida de la realidad, hay una pérdida de contacto con la realidad, en lo que obviamente yo voy a tener seguridades que no existen. Dentro de la psicosis tenemos también muchas, como la esquizofrenia. Dale. La bipolaridad, la megalomanía, los delirios. Los delirios, obviamente, pueden ser de cualquier tipo, que la gran mayoría de este tipo de patologías van a estar caracterizadas por alucinaciones. O creencias falsas.
Alucinaciones no necesariamente tienen que ser visuales. Las alucinaciones visuales, por lo general, están más relacionadas con las intoxicaciones por medicamentos o por intoxicación alcohólica, drogas, obviamente también. Creencias falsas, perdón, alucinaciones, las más frecuentes van a ser auditivas. Las van a relatar como que tienen una voz en la cabeza que les manda a hacer determinadas cosas. Y obviamente la persona cree que tiene una voz en la cabeza que le manda y le dictamina qué es lo que tiene que hacer. Los delirios, que es el segundo quizás en frecuencia, también es muy similar. Escuchan voces. Después también les voy a contar un par de casos y se van a dar cuenta. Perdón, dentro de los delirios también intervienen en creerme alguien quien no soy, o que puedo tener poderes. Hasta hace poco no, hace un par de años ya, delirios místicos, como lo que le había pasado a Matías Salé. Eso lo podemos nombrar porque obviamente Matías Salé lo divulgó por todos los medios. Distintos tipos de delirios. Pensar que tengo superpoderes y que yo puedo volar. Intento volar, voy a ver que no puedo, pero yo sigo creyendo que inventar cosas y creer que son así, hay muchos, muchos. Ahora les voy a contar un par de casos y van a ver y se van a entender un poquito más. Y la bipolaridad, en realidad, me va a alternar periodos de depresión y periodos de manía. Antes a la bipolaridad se la conocía como maníaco depresivo. Periodos en los cuales la persona entra en estados de depresión profunda, que no se puede ni siquiera levantar de la cama, ve absolutamente todo negro, mal, que a veces incluso pierden muchísimo peso porque ni siquiera comen, pierden apetito, pierden todo. Y después de un par de meses pasan a un estadio de manía, donde están hiperexaltados, donde todo es pum para arriba y todo vamos, que vamos, donde empiezan trastornos de conducta, porque se creen superpoderosos, donde muchas veces esto lleva a accidentes, porque se descuidan, personas que agarran el auto y dicen, yo soy divina, manejo como los dioses, pata, púfate. También puede haber situaciones en las cuales pongan en peligro la vida de los demás. Es bastante complicado. Muchas de las psicosis se suelen despertar adolescencia, algunas, por suerte pocas, y en la primera juventud, 20 y pico, algunas un poquito, los delirios quizás a veces un poquito mayores, pero que previamente las personas tenían una vida normal, sin ningún inconveniente, sin nada que me dijera que podía llegar a ocurrir. Y se despiertan de golpe. Y muchas veces, las personas como que dicen, no, a mí me pasó porque justo se murió mi papá y después quedé así. No, en realidad todo el tiempo nos pasa algo a lo cual le podemos echar la culpa. Pero la realidad es que no tiene un motivo desencadenado.
¿Por qué ocurren? No se sabe. La psiquis, hay un montón de cosas que no se saben por qué se pueden desencadenar. Ahora, les cuento un par de casos. Cuando estaba cursando precisamente en la facultad, nos llevaban siempre a el psiquiátrico, las personas con psicosis, que muchos tienen que estar internados. Había una señora que nos contaba que ella tenía un chip en la cabeza. Esta es una de las cosas más frecuentes. En esa época no existían los celulares, no existía WhatsApp, no existía nada. Ella vivía en Rosario y su mamá vivía en Mendoza. Cada vez que quería comunicarse de forma telefónica le salía carísimo. Las llamadas a larga distancia siempre fueron caras. Entonces ella estaba chocha y feliz porque gracias al chip que tenía en la cabeza podía comunicarse en forma gratuita con su mamá. Y charlaban, charlaban y charlaban. Hasta que después de un momento empezó a sospechar porque dice, ¿cómo puede ser que charle tan fácil con mamá? Y mi hermana no me dice nada. Dice, no, es mi hermana. Mi hermana es la que me implantó el chip para controlar lo que yo hablo con mamá. Obviamente empezó la etapa de violencia, donde iba todo el tiempo a la casa de la hermana a decirle que le saque el chip, que le saque el chip. La peleaba, la golpeaba para que le saque el chip. Obviamente la tuvieron que internar porque estaba en una situación en la cual era inmanejable y a la hermana llegó a pegarle con un palo. No la lastimó mucho, pero bueno. Y ya después, internada y medicada, cambió la historia. Dijo que el chip, nunca dijo que se lo habían sacado, que el chip se lo había puesto, obviamente, los extraterrestres. Otra señora que contaba que la espiaban por el agua. Cada vez que abría una canilla, la espiaban. Por lo tanto, entraban a la casa, o sea, no había, o sea, no lavaba nada, porque cada vez que abría la canilla la estaban espiando, no se bañaba. Ella convencida de que cada vez que abría la canilla la estaban espiando. Otro caso diferente. Esta era una chica conocida, que en grupo siempre charlábamos, sí, no, porque yo jugaba al hockey. Ah, sí, yo también, yo era jugadora de hockey. Jugué en Geva, Buenos Aires. También participé del seleccionado, fui parte de las Leonas. Mentira. Otro de los participantes del grupo contaba, no, es músico, y cuando se ponía a hablar con esta persona decía, no, porque yo toco el cello. Tampoco, no tocaba el cello. Pero lo decía con convencimiento, ella sí, ella lo creía. Ella creía que había sido jugadora de hockey, creía que había participado de las Leonas, creía que tocaba el cello. Estaba convencida. Había otra persona que le gustaban las artesanías, sí, yo era artesana. Hasta que un día el marido le dijo, pero vos tenés tiempo de hacer todas esas cosas. También contó que era modelo. El tema era que ella creía, pero creía en lo que decía. Y ninguna de esas situaciones realmente ocurría. Pero igual seguía con su vida en forma normal. No tiene ningún inconveniente de desarrollarse profesionalmente bien. Y muy bien, ¿eh? Una excelente profesional, abogada, excelente. Pero en una conversación social aparecían estos tips. Otro caso, y el más feo de todos,
Había un chico, también en Rosario, 15 años, un día se despertó y mató a toda la familia. Papá, mamá, abuelos y el hermano. Tenía un hermano gemelo también. Los mató a todos. Obviamente, vamos. No, él no entendía por qué lo estaban deteniendo. No entendía por qué lo estaban juzgando. Él lo único que había hecho, había matado a todos los invasores extraterrestres que venían a robarse la Tierra. Fíjense que acá en la psicosis también hay diferentes diferentes ánimas, diferentes escalas. Algunos simples que pueden seguir con su vida un poco normal, otros que por el grado de un grado muy alto, y sobre todo cuando empieza a aparecer una etapa peligrosa, no solamente para sí mismo, sino para el entorno, como la señora que le pegaba palazos a la hermana, o el chiquito este que mató a toda la familia, o también un caso, no lo termino de contar porque si no se nos va a terminar el tiempo, también de bipolaridad en la parte maníaca, le prendió fuego a la casa. Obviamente ese tipo de personas tienen que estar medicadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las neurosis? Solamente van a estar medicadas aquellas que impidan el desarrollo de una vida normal. Cuando hablamos de estructuras psíquicas, porque es una categorización, se está dentro de las neurosis o dentro de la psicosis. Y acá no vamos a juzgar ni decir que el loquito de la familia, el loquito del grupo, porque si hacemos una introspección y nos miramos un poco para adentro, después de ver todo esto, vamos a ver que todos, aunque sea uno así de chiquitito, también lo tenemos. La semana que viene vamos a hablar obviamente de depresión y ansiedad y tratar un poco también de descartar un poco los libros de autoayuda. Nos queda 1 minuto 25. ¿Dudas? No, ahí parte no. ¿El resto? ¿Qué opina? Sole, te perdiste la primer parte, por ahí a lo mejor estás medio como perdida, pero después cuando veas el primer videito se va a aclarar un montón de cosas. Hola, Vero. Sí, la verdad que es media perdida, pero bueno, después lo miro y cualquier cosa te escribo. Dale, dale. Bueno, ya se nos corta. Cualquier duda que tengan o cosa, también lo podemos resolver en la clase que viene. Que tengan una Dale, muy Vero. linda semana. Nos vemos el viernes. Chao.